Señores, gracias por seguir con nosotros aquí a primera hora en este bloque casi final, en una expectativa con una colega periodista que ya está en línea con nosotros y que nos da seguimiento a situaciones que están pasando en su país. Vianey Fernández, subdirectora de información de 11 Noticias México. Vianey, buenos días, saludos desde República Dominicana hasta México. Hola, buenos días, Lorena, y buenos días a todos ustedes y al auditorio de Primera Hora. Primero, felicitarte por este gran esfuerzo informativo en República Dominicana. Espero que pues podamos tener contacto aquí desde México y que les pueda platicar un poco de lo que atravesamos en ocasiones los mexicanos, porque en verdad que esto parece realismo mágico. Buenos días, Vianey. Así es, y de entrada quiero preguntarte a propósito del conflicto bélico que se gesta en Medio Oriente. Vemos la noticia de hace unas 16 horas cuando se pronunciaron los organismos competentes de México, inclusive el presidente de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, que critica la ocupación Israel en Palestina y propone la solución de 2 estados. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la situación de México? ¿Y cómo se ha colocado? Porque vemos que otros países ya han roto relaciones diplomáticas. Mira, hasta este momento aquí la Cancillería mexicana se ha mantenido muy cauta, es decir, no han roto relaciones, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador sí ha sido muy enfático en que está a favor de la paz, ¿no? Y en contra de la guerra en cualquiera que sea la latitud donde se presente un conflicto bélico. El presidente también es, desde el inicio de su administración, uno de los ejes que ha regido su política exterior es la de la no intervención, ¿no? Muy difícilmente el presidente se pronuncia cuando sucede algo en otro país, pero en este caso, evidentemente, ante lo que está ocurriendo en Israel y Gaza, bueno, el presidente sí ha sido muy enfático en poner un alto al fuego, en establecer mecanismos de diálogo. Y si bien después de lo que sucedió con Hamás en territorio israelí el pasado 7 de octubre, sí condenó estos actos, bueno, la Embajada de Israel en México le criticó que no los haya calificado como terroristas, ¿no? Que no haya calificado sobre todo a la organización Hamás como terroristas. Ahí empezó el diferendo. Posteriormente, el gobierno de México sí ha hecho bastantes llamados contundentes para que se haga un alto al fuego en Gaza, ¿no? México es de los países que apoya la posición de, pues vaya, de ver por los civiles gazatíes que en este momento están en su mayoría en medio del conflicto, ¿no? Ustedes mejor que nadie lo saben, bajo asedio de los bombardeos israelíes. Es una situación complicada porque México siempre ha pugnado por los derechos humanos, ¿no? Y la verdad es que justo en medio de esta posición, bueno, pues está también el reclamo del gobierno israelí porque no ha sido contundente para criticar los actos hechos por Hamás. Y luego en medio de todo, digamos, cómo se califica el conflicto, cómo se encuadra el conflicto, cómo México asume la posición en la ONU. También nosotros tenemos el caso de 2 mexicanos que fueron secuestrados por Hamás, que en estos momentos todavía son rehenes. Son una mujer sí es de doble nacionalidad, es decir, es israelí mexicana, pero el otro sí es mexicano completamente, es decir, solamente tiene una nacionalidad, se llama Orión Hernández, es un DJ mexicano que justo fue al rey por Eshderot, ¿no? Que fue donde justo irrumpió el grupo de Hamás y bueno, tomaron a más de 200 personas como rehenes. Entonces es complicado porque mientras asumes esta posición también tienes que negociar cómo va la liberación de los rehenes. Y luego del lado de Gaza había 2 mexicanas. Una de ellas es médico, como participante de Médicos Sin Fronteras, y la otra es una mexicana médico
que vivía en Gaza porque se casó con un hombre gazatí. Entonces, la verdad es que para México creo que, digamos que los linderos de la política exterior en estos momentos han sido complicados, pero siempre refrendando la posición de México en cualquier conflicto mundial, y eso ya es tradición, no es de ahora. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial fue la misma posición, la de mediar por la paz en medio del conflicto. Claro. Bueno, y Vianey, agradeciéndote la disponibilidad y la cercanía con nosotros, y también quisiera pasar al tema del huracán Otis. ¿Cómo impactó este fenómeno natural a la ciudad de Acapulco y cuál es la situación actual? Hemos visto algunas noticias que dicen que solamente se ha recuperado el 10% de la energía eléctrica, grandes pérdidas materiales y otras pérdidas que afectan la vida de los ciudadanos. Pero ¿cuál es la realidad que se vive realmente en Acapulco? Es una de las más grandes tragedias que nos haya tocado, les puedo decir, en años recientes. La verdad es que el puerto está completamente destrozado. En el puerto viven aproximadamente 800,000 personas, pero el 80% se dedica a actividades turísticas. Y esto quiere decir que cuando el huracán impactó, la ocupación hotelera estaba al 50%, pero muchísima gente que trabaja ahí, pues también estaba digamos, en la primera franja de la costa acapulqueña. Acapulco es un sitio de verdad muy emblemático para los mexicanos. Es uno de los principales puntos turísticos de nuestro país, pero también es un sitio al que los mexicanos le tenemos muchísimo cariño. Y la verdad es que sí pega en el alma que este huracán que tocó justo hace una semana haya destrozado, pero les puedo decir, literal, es destrozado todo. Los científicos están muy impactados porque el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos preveía que este huracán tocara como tormenta tropical con 70 kilómetros por hora. Después modificaron la previsión, ¿no?, de la fuerza del huracán en 90 kilómetros por hora. Pero la sorpresa fue que en tan solo 12 horas el fenómeno meteorológico creció de tal manera que tocó tierra con categoría 5. Es el primer huracán en la historia de México que toca tierra con categoría 5, con rachas de 270 kilómetros por hora. O sea, para que ustedes se den una idea, es como si las rachas de viento, la fuerza de las rachas o la velocidad de las rachas del viento es como lo que alcanza a veces un carro de la Fórmula 1. O sea, con esa magnitud eran las rachas del viento con las que tocó Otis. Y luego entonces sí se hizo los alertamientos, pero debido al cambio climático, este huracán en verdad ha crecido de una manera exponencial y a todos nos tomó por sorpresa porque en tan solo unas 3 horas pasó de categoría 3 a categoría 5. Los daños son incalculables, hay estimaciones. Por lo pronto, hasta ahorita la cifra oficial de víctimas son de 46 personas fallecidas, 58 personas desaparecidas, hay muchas personas que no se han localizado y se teme que justo dentro de los deslaves que se llegaron a ocasionar, dentro de los derrumbes que el propio huracán ocasionó en viviendas y también en centros comerciales, en establecimientos, pues todavía haya víctimas, ¿no? Y luego, por otro lado, también las embarcaciones del puerto quedaron totalmente destrozadas. Muchas embarcaciones incluso se temen que pues se las haya llevado el mar, ¿no? Y que en este momento sean naufragios o que pues prácticamente estén destrozadas en alta mar. El esfuerzo por parte de las autoridades, sí hay que decirlo, el ejército mexicano en casos de desastres, la verdad es que mis respetos, yo estuve con ellos cuando apoyaron a los hermanos de Turquía, por ejemplo, y si te das cuenta que el Plan N3, que es un plan que el ejército mexicano aplica en situaciones de emergencia, pues es de los mejores planes que se tienen ante emergencias. Sin embargo, lo grave fue que durante las 24 primeras horas después de haber pasado el huracán, porque el huracán estuvo en tierra aproximadamente 4. Entonces imagínense todo eso es muchísimo, el la devastación.
No, y Sí, la verdad es que nosotros cuando vimos la información dijimos, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué fue cómo pudo hacer? Porque efectivamente fue muy rápido todo esto y nosotros estamos ahí con el pueblo mexicano dándole nuestro apoyo y esperando que ustedes puedan de alguna forma reponerse. He visto imágenes y lo que nos pasaron esta semana ustedes, Canal 11, de verdad sumamente importante. Vianey, no quiero dejarte ir sin preguntarte, sobre todo porque ustedes están en una de las actividades o festividades más importantes para la cultura mexicana, el Día de los Muertos. ¿Cómo les agarra este día a ustedes, sobre todo con la situación de Otis? ¿Y qué pasa con la ciudad, México, el país completo, ante esta fecha y lo que ha acontecido? Mira, ayer ya se anunció un plan de reconstrucción en el que se van a invertir aproximadamente 3.500 millones de dólares, 61.000 millones de pesos mexicanos, para reconstruir, para darles alimento y sustento en los próximos 3 meses a los damnificados. Esperemos que eso paliee un poco la situación. Y nos agarra, pues la verdad, con un dolor en el alma bien fuerte, porque sí es algo súper impactante lo que ocurrió. Y por otro lado, bueno, pues esta festividad justo habla del trascender, ¿no? De los mexicanos tenemos una forma muy distinta de ver a la muerte. No se le celebra, pero sí se trata de convivir con ella y se hace a través de tradiciones que vienen desde los aztecas. Entonces, muchos gobiernos generalmente hacen ofrendas monumentales, ¿no? En las que según se espera que nuestros muertos nos visiten, se les deja comidas, veladoras, en fin. Y muchos gobiernos, la verdad es que han preferido sí instalar las ofrendas monumentales, pero no hacer mayor celebración, justo como una forma de empatizar con quienes en este momento lo han perdido todo. En la Ciudad de México se realizó la ofrenda monumental, habrá un gran desfile, este gran desfile que ustedes conocen, el próximo domingo, pero justo lo que se está haciendo es que a partir de estos eventos multitudinarios se aproveche para que la gente done, para que lleve como su granito de arena y que esos enseres, esos víveres puedan ser posteriormente llevados a los damnificados de Acapulco. De verdad que es sumamente interesante, Vianey, agradecidos nuevamente por ti, en solidaridad con el pueblo mexicano, nuestro cariño y respeto. Gracias a 11 Noticias por ti como subdirectora y por las labores que ha hecho esta semana para nosotros, dando el reporte de esto, y esperamos poder contar con ustedes en otras ocasiones para que la República Dominicana sepa lo que pasa en México, que siempre va a ser importante conocerlo. ¿Oíste? Muy bien, Lorena, pues aquí estaremos en la primera hora reportándoles sobre todo lo que sucede en nuestro México lindo y querido. México lindo y querido. Guárdame unos pelones, ¿oíste? Cuando vaya, quiero unos pelones para allá, peloncitos. Una caja, Lorena. Gracias, Vianey Fernández, subdirectora de 11 Noticias México, que ha estado con nosotros en esta parte ya final, en este Día de los Muertos para ellos en México, luego del huracán Otis y la situación. De verdad que es muy interesante conocer a nivel global lo que está pasando en este momento en otro país cercano. Saludar rápidamente a Joana.